Pensé que esto solo era un trato. Hasta que se paró a mi lado y me preguntó, ¿cuándo será la boda? Su mirada era tan segura, como si estuviera convencida de que aceptaría. Pero ni siquiera sabía su cumpleaños, ni nada de su pasado. Acepté, pero sentí que entraba en una apuesta sin fondo. ¿Todavía tengo tiempo para arrepentirme de este matrimonio? Capítulo 1. Al salir del registro civil, Alejandro miró la tarjeta de matrimonio roja en sus manos, un poco aturdido. ¿Realmente se había casado? Con una desconocida a la que solo había visto una vez. La tarjeta aún conservaba el calor corporal y el nombre escrito en ella era Elena, pero el resto era un misterio para él. ¿Cuándo será la boda? Tengo prisa, dijo la mujer de rostro frío y hermoso, parada a su lado, mirándolo fijamente con la mirada baja. Él reflexionó un momento, dentro de 15 días, dame un poco de tiempo para prepararme. Elena sonrió ligeramente, y en sus ojos negros y profundos apareció un toque de ternura. Bien, no te preocupes por nada de la boda, solo ven a recogerme el día de la ceremonia. Alejandro asintió con una sonrisa, vivo en la residencia del Lago Azul, en la casa de los Fernández. Espera que vaya a recogerte. Ella movió los labios, como si quisiera decir algo más, pero un teléfono la interrumpió y un Rolls Royce se detuvo frente a ellos. Lo siento, tengo que irme urgentemente, dijo ella. Después de recibir su mirada comprensiva, Elena subió al coche y se marchó. El vehículo se alejó gradualmente, reduciéndose a un punto negro hasta desaparecer. Inmediatamente después, 3 coches de lujo, cada uno con un estilo diferente, se detuvieron frente a Alejandro. Las puertas se abrieron, y 3 hermanas con personalidades distintas pero igual de hermosas bajaron del coche. La hermana mayor, Lucía, fue la primera en bajar, con piernas largas, se acercó a Alejandro y empujó ligeramente sus gafas de pasta de oro con indiferencia. Miguel tiene fiebre, estaba ocupada cuidándolo, por eso no fui a registrarme contigo como habíamos acordado. La segunda hermana, María, la siguió, con un abrigo negro y una figura esbelta. ¿No has podido decidirte entre nosotras 3? Pues ya lo has perdido, el matrimonio lo dejamos para el próximo año. La hermana menor, Isabel, con un carácter desinhibido y audaz, ni siquiera el próximo año, posponlo varios años más para que piense bien. Pero Alejandro solo negó con la cabeza, sacó la tarjeta de matrimonio de su bolso y sonrió. No elegiré entre vosotras, porque ya me he casado. Al oír esto, las 3 se quedaron boquiabiertas, con una mirada de sorpresa, y su primera reacción fue la incredulidad. Los ojos fríos de Lucía se entrecerraron y frunció el ceño. Alejandro, ¿estás haciendo esto para asustarnos porque no fuimos a registrarte por cuidar a Miguel? La sonrisa de María desapareció al instante. Miguel nos salvó la vida en un accidente, ¿no lo sabes? Somos las que te queremos, ¿no puedes dejarle un poco de espacio a él, don Alejandro? Isabel se ajustó el cuello, y en su rostro pequeño apareció una mirada feroz. Todo el mundo en la ciudad P sabe que eres el hombre que nosotras 3 queremos. ¿Quién se atrevería a casarse contigo, excepto nosotras? ¿Has aprendido a falsificar tarjetas de matrimonio ahora? Mientras hablaba, arrebató la tarjeta de matrimonio de sus manos, y se oyeron varios crujidos. El librito rojo fue rasgado en pedazos. Los trozos volaron por el aire y cayeron al suelo. Alejandro la miró con incredulidad, estuvo a punto de hablar, pero se contuvo. Hoy era el día de su boda, no podía enfadarse, y además, solo era una tarjeta de matrimonio, si se perdía, podía volver a pedir una nueva. Así que miró a las 3 con calma, incluso si rasgas la tarjeta, la relación matrimonial sigue existiendo. Mi boda será en 15 días, bienvenidas a asistir. Las 3 se miraron, y en sus ojos se reflejaba la misma incredulidad. Eran hermanas, después de todo, y pensaban lo mismo, que estaba jugando a ser duro para atraer su atención. María se acercó un poco, con un tono frío, estas bromas ya no son divertidas. No estoy jugando. Vale, no estás jugando. Respondió Isabel con indiferencia, incluso mientes sobre estar casado, veremos cómo salvas la cara en 15 días. Lucía frunció el ceño, estaba a punto de hablar, pero su teléfono sonó con urgencia. Al contestarlo, la voz débil y llorosa de Miguel llegó a sus oídos. Lucía, María, Isabel, ¿dónde estáis? Me siento muy mal. Al oír esto, las 3 palidecieron y se pusieron visiblemente nerviosas. El tono de Lucía se volvió suave al instante. Miguel, solo salí a comprar tu sopa favorita, vuelvo enseguida a cuidarte. Miguel, no temas, ya voy. Miguel, espera por mí. Después de colgar,
las tres subieron a sus coches y se marcharon. Ninguna se acordó de llevarse a Alejandro. Él se quedó allí, solo. El viento frío levantó los mechones de pelo de su frente, empañando sus ojos. Mirando las tres coches alejarse a gran velocidad, sonrió con tristeza, sintiéndose extrañamente vacío. Aún ahora no entendía cómo habían llegado a este punto con las tres hermanas. A los 7 años, sus padres murieron en un accidente y fue acogido por la familia Fernández, un amigo de la infancia con el que tenían un compromiso de matrimonio. Ese día, vestido con un traje pequeño de alta costura, parecía un auténtico joven caballero y al aparecer por primera vez en la casa de los Fernández, las tres hermanas se enamoraron de él al instante. Las tres lo disputaban sin cesar, desde el primer momento, gritando que querían ser su esposa. Los padres de las hermanas pensaban que era solo capricho de niños, pero las tres siguieron disputándosele hasta la adolescencia. Lo trataban como un tesoro, lo cuidaban con extremo cuidado, y si alguna chica se acercaba a él o le daba una carta de amor, ellas se enfrentaban a ella con fierceness. Cuando crecieron, la hermana mayor se convirtió en la heredera de la familia, la segunda en una actriz famosa en todo el mundo, y la menor en una diosa del eSports adorada por miles de personas. Sus personalidades eran diferentes, pero en su amor por Alejandro estaban firmemente unidas, ninguna quería renunciar. Los mayores, a regañadientes, tuvieron que establecer un acuerdo. Alejandro elegiría a una de ellas para registrarse el día de su cumpleaños número 22. Hoy era su cumpleaños número 22. Él había llegado, pero las tres hermanas, que habían jurado que no podían vivir sin él, habían faltado a la cita. Solo por un hombre llamado Miguel. Era el hijo de la nueva niñera de los Fernández. Desde que se mudó a la casa, tuvo intenciones oscuras, intentando ganarse a las hermanas con falsos encuentros fortuitos, hacerles galletas, recordarles que comieran a tiempo, llevarles pastillas para el estómago en días lluviosos. Pero las hermanas, acostumbradas a estos trucos, no le hicieron caso, lo llamaban hombre falsamente amable y lo evitaban, como habían hecho con otros chicos antes. Hasta que ocurrió un accidente sorpresivo, Miguel se interpuso sin dudarlo entre ellas y el coche, ellas salieron ilesas, pero él fue arrojado por el impacto y estuvo a punto de morir. Desde entonces, la actitud de las hermanas cambió por completo. Su corazón se inclinó hacia Miguel, e incluso empezaron a herir a Alejandro por su culpa. Cuando Miguel se torció el tobillo, ellas se marcharon apresuradamente, dejándolo solo en una montaña llena de insectos y serpientes. Cuando Miguel dijo que quería ir al parque de atracciones, ellas lo dejaron con fiebre de 40 grados para satisfacer su deseo. Cuando Miguel y él se hundieron en el agua al mismo tiempo, las tres eligieron salvar a Miguel. Y así sucesivamente, demasiados incidentes. Incluso hoy, el día acordado para registrarse, todas habían faltado. Las tres que habían jurado que solo se casarían con él, que no podían vivir sin él, no habían aparecido. Todos en el círculo sabían que las hermanas Fernández lo amaban con pasión. Si se supiera que lo habían abandonado, la familia de Alejandro perdería toda su reputación. Para salvar las apariencias, Alejandro se casó con una desconocida al azar. Ahora que el compromiso se había roto, ya no tenía nada que ver con las tres hermanas. Capítulo 2. Alejandro recogió los trozos rotos de la tarjeta de matrimonio del suelo y tomó un taxi de regreso a la casa de los Fernández. Al cruzar la puerta principal, vio a Lucía, María e Isabel reunidas en la habitación de Miguel. Las tres mujeres, altas y esbeltas, estaban de pie junto a la cama, haciendo que la amplia habitación pareciera reducida de repente. Alejandro observó cómo lo cuidaban con nerviosismo y preocupación y frunció los labios con ironía. Esta habitación le pertenecía antes, era la mejor y la más cercana a las tres hermanas. Ellas la habían decorado con todo cariño, llenándola de cosas bonitas y deliciosas cada vez que encontraban algo que le gustara. En aquel entonces, decían con amor, Alejandro es nuestro príncipe favorito, se merece lo mejor. Él lo creyó, pero desde que Miguel la salvara del accidente, lo habían obligado a mudarse a la habitación de invitados con la excusa de que Miguel necesitaba descansar y recuperarse. En ese momento, Alejandro supo que ya no era el príncipe más importante en sus corazones. Sonrió a regañadientes y regresó a su habitación para descansar. Al día siguiente, por la mañana temprano, los cohetes de fiesta resonaron sin cesar en el piso de abajo. Despertado por el ruido, Alejandro bajó las escaleras y encontró el salón lleno de regalos envueltos con papel brillante. Miguel estaba en el centro, rodeado por las tres hermanas, con una gran sonrisa en la cara.
Lucía, con mirada tierna, le entregó las llaves de un deportivo. Miguel, felicidades por recuperarte del resfriado. Este es el coche que dijiste que te gustaba, lo compré para ti. María sacó un amuleto de protección, fui especialmente al templo de San Antonio a pedirlo. Había mucha gente y hasta me encontré con fans, pero al final lo conseguí. Dicen que es muy efectivo. Isabel, por su parte, mostró un trofeo con una sonrisa desinhibida. Mira, gané el torneo y se lo traje enseguida. Miguel, si el destino y la seguridad pudieran transferirse, te daría toda la mía para que vivas en paz y felicidad el resto de tu vida. Las tres empujaron los regalos hacia el regazo de Miguel, que apenas podía sostenerlos todos, emocionado hasta las lágrimas. ¿Por qué me dan regalos por una tontería como esta? Me tratan demasiado bien, no sé qué hacer, dijo, sin poder ocultar la sonrisa. De repente vio a Alejandro, que bajaba las escaleras, y preguntó con fingida curiosidad: Don Alejandro, ayer fue tu cumpleaños. ¿Qué regalos te dieron Lucía y las chicas? Estoy muy curioso, ¿me los puedes mostrar? Alejandro apretó los puños sin darse cuenta, guardando silencio. Entonces, Lucía, María e Isabel recordaron, tarde, que ayer había cumplido 22 años y que no le habían preparado nada. Lucía se acercó y le tendió una tarjeta negra. Ayer Miguel tenía fiebre y se nos olvidó. Te la compensaremos la próxima vez, compra lo que quieras. Las otras dos hicieron lo mismo, extendiendo sus tarjetas. Pero Alejandro no las aceptó, rechazándolas con calma: no hace falta. Los regalos perdidos no se reemplazan. Las tres hermanas se sorprendieron. Habían preparado disculpas, pero su actitud indiferente las dejó desconcertadas. Sin embargo, al recordar que había mentido sobre el matrimonio el día anterior, pensaron que solo estaba haciendo pucheros. Si no quieres, no te lo compensaremos. No te arrepientas, dijeron, observando su reacción. Él mantuvo la calma: no me arrepentiré. Por la noche, los padres de las hermanas regresaron de un viaje de negocios al extranjero. Durante la cena familiar, Miguel, como hijo de la niñera, debía ayudar a su madre en la cocina. Pero Isabel lo agarró de la mano y lo obligó a sentarse a su lado: la cocina ya está llena de gente. Quédate aquí con nosotros. Miguel se inquietó y quiso levantarse, pero Lucía y María lo detuvieron con una presión suave en la mano. Los padres de las hermanas fruncieron el ceño al ver esto, claramente molestos, pero no dijeron nada. En cambio, la madre de las chicas ignoró a sus hijas y miró a Alejandro con ternura. Alejandro, ayer fue tu cumpleaños. ¿A quién elegiste para casarte? Ya he visto un lugar para la recepción, este es un gran acontecimiento, debemos celebrarlo con pompa para que no te sientas defraudado. Las tres hermanas callaron al instante y la mesa se volvió silenciosa. Entonces, la voz grave y magnética de Lucía rompió el silencio: ayer Miguel tenía fiebre, no pude ir. Yo también estaba cuidándolo, no fui. Dijo María con indiferencia, como si el asunto no importara. Isabel añadió: yo tampoco tuve tiempo. Además, Alejandro aún no ha elegido a nadie, así que el matrimonio se puede posponer. Sus palabras encendieron la ira de sus padres, que estaban a punto de estallar, cuando el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Elena con una foto de un anillo. ¿Te gusta este anillo de boda? Si no, iremos a elegir otro juntos, decía el mensaje. En la foto, el anillo lucía con un diamante rosa en forma de corazón, rodeado de pequeños brillantes, deslumbrante y espectacular. Capítulo 3. Alejandro sonrió suavemente y entregó el teléfono a los padres de las hermanas. Tíos Fernández, ya me he casado. La boda será en 15 días. Mirad, esta es la foto del anillo de matrimonio que mi esposa me envió. Me encanta. La atmósfera de la habitación se congeló al instante. Todos miraban con incredulidad, y los padres de las hermanas no pudieron articular una frase coherente durante largo rato. Finalmente, preguntaron tartamudeando: Alejandro, ¿es esto verdad o una broma? Él estaba a punto de responder sí, pero Lucía lo interrumpió con cara sombría. Basta. Jugar con nosotras está bien, pero ¿tienes que mentirle a papá y mamá también? La sonrisa habitual de María desapareció. Alejandro, repetir esta broma no tiene gracia. Isabel dejó caer los palillos con impaciencia. Ya has dicho 2 veces que estás casado, pero ¿cómo es posible? Todavía tienes una carta de amor en el cajón, para. Al oír esto, Lucía y María palidecieron y la agarraron nerviosas. ¿Qué carta? ¿Para quién?
Isabel se liberó y desvió la mirada, incómoda. No la he abierto, no sé nada. Alejandro se rió de sí mismo. Sí, había escrito una carta de amor antes, incluso había elegido a una de ellas antes de registrarse ayer. Pero ahora, ya no importaba. Frunció los labios para hablar, pero Miguel, que había estado callado en la mesa, exclamó de repente. Don Alejandro, esta foto del anillo la sacaste de internet. La vi en una revista, es único en el mundo, de valor incalculable. ¿Qué clase de persona has casado? Alejandro se sorprendió, no sabía que el anillo fuera tan caro, ni tampoco quién era Elena realmente. No supo qué decir, pero en ese momento, la madre de Miguel trajo una olla de sopa caliente a la mesa. Miró a su hijo, asintió imperceptiblemente y luego fingió resbalar, derramando toda la sopa. Cuidado. Lucía, María e Isabel se abalanzaron a proteger a Miguel, evitando que una gota le quemara. Nadie se preocupó por Alejandro. Ah. El caldo hirviendo le cayó encima, y Alejandro jadeó de dolor. Su piel se ruborizó instantáneamente, y las lágrimas le saltaron a los ojos. Al ver el orgullo en la mirada de la madre de Miguel, comprendió todo y tartamudeó. ¿Lo hiciste a propósito? Ella parpadeó, luego rompió a llorar. ¿Qué dice usted, don Alejandro? No haría algo así. Sé que soy culpable de quemarlo, pero no me insulten. Miguel salió corriendo de entre las hermanas y se interpuso entre su madre y Alejandro, con lágrimas en los ojos. Somos pobres, pero tenemos dignidad. No permitiremos que nos humillen. Nos iremos. Tomó la mano de su madre y se marcharon. Al verlos partir, Lucía miró a Alejandro con ira. La señora Son trabaja duro. Solo se resbaló, ¿por qué la acusas? ¿Tienes que ser tan caprichoso? María frunció el ceño, decepcionada. Miguel es tan bueno, y su madre también. ¿Cómo podrían hacer algo así? Incluso si lo hiciera, solo es un poco de sopa. ¿Tienes que echarles de casa? Gritó Isabel, molesta. Alejandro se llenó de emoción, pero las hermanas solo lo miraron fríamente y salieron corriendo detrás de Miguel. Solo entonces sintió el dolor ardiente en la piel, se tambaleó y cayó al suelo. Alejandro. Los padres de las hermanas lo levantaron apresuradamente y llamaron al conductor para llevarlo al hospital. Al despertar, los primeros en ver fueron a sus padres, sentados al lado de la cama. La madre de las hermanas le apretó la mano con lágrimas. Miramos las cámaras, la señora Son lo hizo a propósito. Sabíamos que eran maliciosos, pero no tanto. Te prometo que las chicas te darán una explicación y verán la verdad sobre Miguel. Niño, deja de decir que estás casado por enojo. Alejandro negó con la cabeza. Tía, no es un enojo. Estoy casado de verdad. Sacó una tarjeta bancaria y un collar de esmeralda de su bolso, y se los entregó. Esto es el dinero que ahorré para pagarme los gastos de tantos años en tu casa. Y este collar, el tesoro familiar que me disteis para el futuro yerno, ya no me pertenece. Reclámenlo. Los padres de las hermanas se dieron cuenta de que hablaba en serio. El padre lo miró fijamente. ¿Realmente estás casado, Alejandro? No nos mientas. Él asintió con firmeza. Sí, lo soy. De verdad. Capítulo 4. Después de un largo silencio, los padres de las hermanas suspiraron incesantemente. Somos nuestras 3 hijas las que no tienen suerte, lo siento mucho. Mientras hablaban, aceptaron el tesoro familiar, pero rechazaron la tarjeta bancaria. Kia Onan, hazlo como nosotros te decimos, guarda este dinero contigo, por si acaso necesitas usarlo en algún momento. Él volvió a empujar la tarjeta bancaria hacia ellos, sonriendo reconfortantemente. Tía Lu, si no aceptáis este dinero, no podré estar tranquilo. Mis padres me dejaron una gran herencia, pero no la he tocado nunca. Además, he vivido en casa de los Lu durante tantos años, ya os considero mis propios padres. Y en el futuro, saldré de casa de los Lu para ir a recoger a mi novia. Los padres de las hermanas estaban sumamente sin remedio, por lo que tuvieron que aceptarlo. Durante estos 2 días de hospitalización, las 3 hermanas no vinieron a ver a Kia Onan ni una sola vez. Los padres de las hermanas no pudieron soportarlo, y al enterarse por las criadas de que estaban ocupadas consolando a Snoich, se enfadaron aún más. Kia Onan, quédate en el hospital, iremos a llamar a esas chicas desobedientes para que te cuiden. Al menos eres su hermano, ¿cómo pueden no venir a verte? Tía Lu, no hace falta, con vuestra compañía es suficiente.
Él las detuvo apresuradamente. Al ver que realmente pensaba así, tuvieron que abandonar la idea. Cuando salió del hospital y regresó a casa, Kia-onan recibió una llamada de Yu-jun. He diseñado un traje de etiqueta, ya lo he enviado a tu casa. Su voz, que solía ser fría, se deshacía como el hielo, desvelando una ternura que no se podía disipar. Al escuchar esto, Kia-onan se sorprendió un poco y, sin pensar, exclamó: ¿También sabes diseñar trajes de etiqueta? La mujer del otro lado de la llamada rió suavemente. Sé un poco. Solo quiero darle lo mejor y más sincero a mi amor. Sin darse cuenta, las orejas de Kia-onan se volvieron completamente rojas. Balbuceó un varias veces, ni siquiera supo qué dijo después, su cerebro estaba en blanco, pero un calorcito cruzó por su corazón. Al regresar a casa, al abrir la puerta, lo primero que vio fue un exquisito traje de alta costura, con una silueta impecable y bordados artesanales, y las solapas de la chaqueta estaban incrustadas con piedras preciosas azules oscuras, demostrando exquisitez y lujo en cada detalle. Lo único que estropeaba todo era que en ese momento, el traje estaba puesto en el cuerpo de Snoich, que tenía una apariencia delicada. Snoich se dio una vuelta con el traje puesto y preguntó alegremente: Yusn y Lee, Sne, ¿qué os parece? ¿Estoy bien con este traje? Muy bien, pareces un actor famoso. Eres más guapo que muchos actores con los que he trabajado. Waich, si te casaras, serías el novio más guapo del mundo. Las tres hermanas hablaban y elogiaban sin parar, y la sonrisa de Snoich no se podía contener, incluso se ruborizó un poco por los elogios. Al ver esto, Kia-onan sintió que el fuego de la ira subía por su interior, calentando todos sus miembros hasta quemar. Se acercó rápidamente a Snoich y dijo en tono severo: Snoich, este es mi traje. ¿Quién te dio permiso para firmar la recepción sin permiso y ponértelo? ¿No sabes que coger algo sin preguntar es robar? Quita el traje inmediatamente. Snoich se sobresaltó por el susto, con los ojos llenos de lágrimas, mirándolo con cara de injusticia. No sabía que era tuyo, solo lo vi bonito y quise probarlo. Lo siento, señor Heu, no lo hice a propósito. Mientras hablaba, no hizo ningún movimiento para quitárselo, e incluso tocó con mucho cariño los botones de la manga con piedras preciosas. Si sabes que te has equivocado, quita el traje ahora mismo. Kia-onan reprimió con dificultad la ira, apretando involuntariamente los puños. Pero Snoich seguía vacilando, agarrando fuerte las mangas, y dijo con reticencia: Nunca he llevado un traje tan exquisitamente recortado, es exactamente el traje de mis sueños. Señor Heu, ya que no te vas a casar, ¿podrías regalármelo? ¿Es que estás sordo? Ya te dije que celebraré mi boda muy pronto, este es mi traje de boda. Si te lo regalo, ¿con qué me voy a vestir yo? Snoich se sorprendió, aún no había abierto la boca cuando sus ojos se pusieron rojos. Al ver su expresión de injusticia, Yusn y Lee Isne sintieron un intenso dolor de corazón al instante. Yusn miró a Kia-onan, frunciendo la frente con irritación. Basta, solo es un traje. No te vas a casar de verdad, lo compraste para engañarnos, pero cada vez te lo tomas más en serio. Sí, ¿no es solo para hacer que nos pongamos celosas? Ya te dijimos la última vez que no volvieras a usar este truco, pero cada vez te gusta más actuar. Dijo Ili con impaciencia. Es solo un accesorio para la actuación, si a Waich le gusta, dáselo. ¿Dónde lo compraste? Yo te pago el dinero. Mientras hablaba, Sne sacó una tarjeta negra. Kia-onan respiró hondo, no podía razonar con ellas, estaba sumamente sin remedio. Lo digo por última vez, no es un accesorio. Voy a casarme de verdad, y este traje lo diseñó mi esposa con sus propias manos, tiene un significado muy especial. Snoich debe quitárselo y devolvérmelo inmediatamente. Cuando las tres hermanas oyeron la palabra esposa de su boca, se enfadaron al instante. Estaban a punto de hablar cuando Snoich las agarró de la falda llorando. Yusn y Lee, Sne, no peleéis por mí, lo quito ahora mismo. Tan pronto como terminó de hablar, corrió llorando a su habitación. Cuando salió de nuevo, llevaba en brazos el traje, que estaba en pedazos. Lo siento, señor Heu, me equivoqué al quitármelo y lo rompí. Miró a Kia-onan con expresión tímida, pero en sus ojos había cierta satisfacción. Al ver que el traje estaba claramente cortado en pedazos con tijeras, Kia-onan estuvo a punto de desmayarse de la ira. ¿Me estás diciendo que lo rompiste al quitártelo? Claramente lo hiciste a propósito. De verdad no, lo siento mucho, señor Heu.
¿No puedo compensarte el dinero? Snoich mordió los labios y lloró aún más fuerte. Kia Onan estaba a punto de enfadarse, pero Yus lo agarró y lo alejó de Snoich. Basta. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa? Bueno, ya que dices que lo diseñó tu esposa, llama a ella ahora mismo y pregúntale cuánto cuesta, yo pagaré el dinero. Y Lee y Isne también secundaron. Sí, llama ahora mismo a tu esposa. El propósito de las tres hermanas era hacer que Kia Onan acabara con esta farsa. Escucharle hablar todos los días de casarse, de anillos de boda, de esposa, incluso sabiendo que era una actuación, no podían controlar su ira, sintiéndose a punto de volverse locas. Ahora solo querían desenmascararlo por completo, dejarlo sin salida, para que no volviera a bromear con esto. Pero Kia Onan apretó los dientes y sacó con esfuerzo una palabra. Vale. Luego, delante de todos, marcó el número con la nota esposa. Capítulo 5. Tono. El sonido de la llamada persistió largo rato, pero nadie respondió. Las tres hermanas, que habían estado con el corazón en la boca temiendo que Alejandro estuviera hablando en serio, aliviaron la tensión al ver que no hubo respuesta. ¿Qué pasa? ¿No coordinaste bien de antemano? Murmuró Lucía con una sonrisa irónica. María soltó un suspiro, relajando la expresión. Pensé que ibas a sorprendernos, pero esto es todo. Vale, cada una te dará 1.000.000 de euros, como compensación por el traje. Dijo Isabel sin importancia, volviéndose para secar las lágrimas de Miguel. No llores, Miguel. Te llevaré de compras, compraré todo lo que quieras, incluso cosas más bonitas que este traje. Después de consolarlo, lo tomó suavemente de la mano y subieron al coche, seguidas por las otras dos hermanas. Justo después de que se marcharan, el móvil de Alejandro vibró, era un mensaje de Elena. Estoy en una reunión, te llamo luego. ¿Algo urgente? Él respondió apresuradamente. No, sigue con tu trabajo. Solo quería decirte que, lo siento, el traje fue destruido accidentalmente. ¿No lo protegí bien? La respuesta fue inmediata. No importa, pediré que hagan uno nuevo y lo envíen. En ese momento, el padre y la madre Fernández llegaron a casa. Al ver el traje destrozado, su semblante se endureció. Al enterarse del incidente, sus caras se volvieron tan negras como el carbón. Originalmente me apiadé de la madre de Miguel, viuda con un hijo, pensando que tenían dificultades, así que los dejé vivir aquí y trabajar. Ahora veo que ambos tienen problemas de personalidad. Exclamó la madre Fernández indignada. Mayordomo, despídalos inmediatamente. Así le haremos justicia a Alejandro. Gripó la mano de Alejandro, añadiendo con ternura, no te preocupes, estaremos contigo para que nadie te haga daño. Alejandro se sintió conmovido, agradeció en voz baja y salió con el traje en brazos. Aunque estuviera destrozado, Elena lo había diseñado con sus propias manos, debía intentar repararlo. El mayordomo actuó con rapidez. Al regresar, Alejandro descubrió que Miguel y su madre habían sido expulsados de la mansión Fernández. Aliviado, pensó que por fin podría vivir en paz antes de la boda, pero al entrar en su habitación, se encontró con que todo estaba revuelto. No tuvo duda de que Miguel había sido el responsable, solo podía expresar su ira con trucos tan mezquinos. Mientras empezaba a ordenar, escuchó pasos en la puerta. Las tres hermanas irrumpieron de repente. ¿No puedes tolerar a Miguel? Solo era un traje, ya te pagamos, ¿y aún insistes en expulsarlo? Gritó Lucía, hermana mayor, agarrándolo del brazo. Alejandro se liberó con fuerza, cansado de explicar. Haz lo que quieras. Esta respuesta enfureció a María, segunda hermana. ¿Esa es tu actitud? ¿No irás a disculparte con Miguel? ¿Por qué tendría que disculparme? Preguntó sincero. Isabel, hermana menor, lo agarró sin permitirle negarse. Vamos a disculparte. En ese momento, Alejandro perdió la paciencia y la apartó con todas sus fuerzas. Basta. Solo faltan 10 días para la boda. Después me iré y no tendremos más contacto. Por favor, aguantad estos 10 días y dejadme en paz. Empujó a las hermanas fuera y cerró la puerta con llave. Fuera, el silencio reinó. Luego, la voz fría de Isabel se oyó. Sigues actuando, Alejandro. No te creeremos. Él se apoyó contra la puerta, exhausto. Ya no importaba si creían o no, estaba casado de verdad. Capítulo 6. Al día siguiente, las hermanas no estaban en casa.
Alejandro encendió la televisión y vio una entrevista a Lucía en un evento de lanzamiento. Señora Fernández, ¿por qué nombró Miguel a la nueva colección de joyería?, preguntó un periodista. Lucía sonrió suavemente. Es el nombre de alguien muy importante. Su llegada a mi vida fue una bendición. La audiencia gritó de emoción. Alejandro cambió de canal. En la ceremonia de los premios Gingy, equivalente a los Oscar chinos, el presentador anunció: la mejor actriz es María Fernández. María subió al escenario, elegante y segura. Gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a alguien, Miguel. Me dio fuerzas durante el rodaje. Esta medalla también es para él. Luego, bajó y regresó tomando de la mano a Miguel, lo que provocó más gritos. Alejandro volvió a cambiar de canal. En la final de un torneo de eSports, el equipo de Isabel ganó la victoria. Ella besó el trofeo y gritó al micrófono: Miguel, ¿me viste? Gané por ti. Ahora no estás solo, yo te cuidaré. Justo entonces, su móvil vibró, un mensaje de Miguel con fotos de las hermanas mencionándolo en televisión. Don Alejandro, ¿lo viste? Incluso fuera de casa, mi madre y yo vivimos bien. Lamento decepcionarte. Alejandro sonrió fríamente y no respondió. Dindón. El timbre sonó. Al abrir la puerta, un hombre de traje le saludó. Buenos días, soy el asistente de la señora Elena, CEO, Sang. Ella me envió para llevarle a ver la casa de matrimonio, ¿tiene tiempo ahora? Alejandro se sorprendió. Que Elena decida, todo me parece bien. El asistente negó con la cabeza. La señora Elena dijo que usted es el dueño de la casa. Según la tradición de la familia de Elena, todo depende del marido. Estas palabras hicieron que Alejandro se emocionara. Desde niño, huérfano, se había sentido sin raíces. Por primera vez, alguien le decía que tendría un hogar propio. Asintió con emoción. Capítulo 7. El asistente lo llevó a Urbanización Jardines de la Flor, un complejo de villas lujosas. Frente a la más grande, explicó. Esta es la primera opción de la señora Elena. El entorno es tranquilo y hermoso. Apenas vio el interior, Alejandro se sorprendió, la distribución era exactamente como su casa soñada de niño. Estaba a punto de aceptar cuando escuchó una voz familiar. Lucía, María, Isabel, es demasiado grande y caro, ¿no es un desperdicio comprarlo para mí?, dijo Miguel. No, necesitas un hogar estable. Aquí está cerca, podemos visitarte siempre, respondió Lucía, hermana mayor. Cualquier cosa por ti no es cara, añadió María, segunda hermana. Adelante, acepta. Tu apartamento actual es horrible, nos preocupas, insistió Isabel, hermana menor. Miguel sonrió, fingiendo estar conmovido. Es mi culpa. Si no hubiera enojado a don Alejandro, mi madre y yo no estaríamos en la calle, y no os costaría tanto dinero. Al escuchar el nombre de Alejandro, María frunció el ceño. No te preocupes, lo haré pagar por lo que hizo. Mientras hablaban, se encontraron con Alejandro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabel con hostilidad. Vengo a ver mi casa de matrimonio. Las hermanas se miraron, alarmadas, hasta que vieron al asistente. Entonces supusieron que otra vez estaba actuando, incluso contrató a alguien para ayudarle. Vale, te miraremos comprarla, dijeron riendo. Alejandro ignoró sus ironías y le dijo al asistente que le gustaba la villa. El asistente pagó con tarjeta y propuso. Vamos a ver otras propiedades. Esta está cerca de su antigua casa, quizás no le guste. Isabel se enfadó. ¿Qué quieres decir con eso?, le gritó al asistente. Él es un empleado de la señora Elena, no un actor, respondió el asistente serio. Lucía frunció el ceño. Elena, ¿dónde había escuchado ese apellido? Alejandro se marchó sin más, cansado de la discusión. Visitaron varias casas más antes de regresar a su apartamento. Allí, encontró una invitación a una subasta y un catálogo. Al casi tirarlos, vio una foto, una reliquia de sus padres estaba en la lista de objetos a subastar. Se conmovió y se apuró a ir, aunque al llegar, se arrepintió al ver a las hermanas y a Miguel en el lugar. Miguel estaba rodeado de ellas, sonriendo orgulloso. Miguel, pide lo que quieras, pagaremos nosotros, dijo María cariñosamente. Alejandro apartó la mirada, concentrándose en los objetos de la subasta. Capítulo 8.
El subastador presentó una pieza tras otra. Al principio, Miguel era cauteloso y no se atrevía a levantar la placa. Pero luego, cada objeto que miró con interés o comentó que le gustaba, las hermanas lo compraron sin dudar. Mucha gente se sorprendió por su generosidad y les lanzó miradas de envidia. Las hermanas Fernández cuidan mucho a Miguel, ojalá fuera yo. Antiguamente parecían enamoradas de Alejandro, pensé que se casaría con una de ellas. ¿Quién lo hubiera dicho? Prefieren al hijo de la niñera antes que don Alejandro, él debe estar tan avergonzado. Alejandro ignoró las miradas compasivas. Solo esperaba pacientemente la última pieza, un brazalete que su padre le regaló a su madre como prenda de compromiso. Lo necesitaba recuperar a cualquier costo. Puja inicial, 30 millones de euros. Comienzan las pujas. 40 millones. 50 millones. 60 millones. La oferta subió rápidamente. Muchos abandonaron, pero Alejandro siguió luchando. Al ver su empeño, Miguel rodó los ojos y empezó a mimar a las hermanas. Este brazalete es precioso, ¿creéis que me quedaría bien? Inmediatamente, ellas se apuraron. Yo te lo compro. Se unieron a la subasta. 100 millones. 150 millones. 200 millones. Alejandro sintió que su corazón se hundía. Sabían perfectamente lo que significaba aquel objeto para él. Cuando se perdió años atrás, él estaba devastado. Ellas dibujaron su diseño y lo consolaron, no llores, encontraremos el brazalete, pase lo que pase. Ahora, aquella promesa era un chiste. La oferta llegó a 1.500 millones de euros, un precio absurdo. Alejandro miró su cuenta bancaria, no tenía suficiente. Tendría que gastar toda su herencia y pedir préstamos. Mientras dudaba, Lucía hizo un gesto de encender la lámpara, símbolo de pujar hasta ganar. El público se sorprendió, ella estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad. Alejandro se rindió. Sabía que no podía ganar. Cuando el brazalete fue entregado a Miguel, él miró a Lucía con amor. Lucía, tú lo conseguiste, me lo pondrías. María e Isabel protestaron. Yo también tenía dinero. Si no fuera por ti, lo hubiera comprado yo. Hermana mayor, te doy el dinero, déjame ponerle el brazalete a Miguel. Mientras ellas discutían, Miguel se resbaló y el brazalete cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Alejandro sintió que su corazón se rompía con él. ¿O no? Se me cayó accidentalmente. Excusó Miguel, fingiendo sorpresa. Capítulo 9. Alejandro sabía que Miguel lo estaba haciendo a propósito, pero no podía hacer nada. Solo porque Lucía había ganado el objeto al encender la lámpara por Miguel. Era suyo. Sus ojos se ruborizaron, apartó a la multitud como un loco, se agachó y recogió con sumo cuidado todos los fragmentos de la pulsera del suelo, mirando a Miguel. Estos fragmentos no tienen sentido para ti, puedo comprarlos. Al oírlo, Miguel se negó sin dudar. Don Alejandro, lo siento, me gusta mucho esta pulsera, así que incluso los fragmentos los quiero llevarme. Gracias por recogerlos por mí. Dicho esto, tomó todos los fragmentos de la mano de Alejandro y, protegido por las tres hermanas, se dio la vuelta y se marchó. Aunque lo dijo, al salir de la sala de subastas, arrojó los fragmentos al azar al estanque de la puerta. El estanque no era profundo, solo llegaba a la pantorrilla, pero el fondo estaba decorado con innumerables guijarros, los fragmentos de la pulsera cayeron y casi desaparecieron. Alejandro no dudó ni un segundo, se lanzó al estanque de inmediato. La lluvia torrencial empañaba su vista, aumentando la dificultad. No sabía cuánto tiempo buscó, su cintura estaba tan adormecida que le dolía, y su cuerpo estaba helado por completo, hasta que por fin reunió los fragmentos de la pulsera. Al llegar a casa, agua goteaba de todo su cuerpo. Al verlo tan desaliñado, María frunció el ceño. ¿Qué has estado haciendo? ¿Te has dejado caer así? Alejandro tenía los ojos rojos, las lágrimas no paraban de rodar, su cuerpo temblaba involuntariamente y gritó con todas sus fuerzas, buscando la pulsera que tu amor rompió y arrojó, las reliquias de mis padres. ¿Las reliquias de tus padres? Lucía repitió sin pensar, y las tres hermanas se quedaron boquiabiertas. Era la primera vez que lo veían llorar. Por un momento, las tres se pusieron nerviosas. El tono de Lucía se suavizó al instante. Lo siento, Alejandro, es mi culpa, olvidé que eran las reliquias de tus padres. Yo, tampoco lo recordé en ese momento, si no, habría pujado por ella para ti, añadió María apurada.
Isabel, por su parte, le trajo una toalla de inmediato y le secó el cabello que goteaba. Alejandro, lo siento, ve a bañarte, no te resfríes. Además, te lo hemos dicho muchas veces, Miguel no es nuestro amor, no le gustamos, solo tú estás en nuestros corazones. ¿Solo él? ¿Solo él la haría esperar todo un día y una noche en el registro civil en el frío? ¿Solo él se pondría delante de Miguel sin dudarlo cuando le echaran sopa caliente encima, ignorándola? ¿Solo él permitiría que Miguel rompiera su traje y su pulsera sin remordimientos? Que las tres tuvieran solo él en sus corazones, eso sonaba como un gran chiste. Toda la tristeza e impotencia de Alejandro fueron arrastradas por la lluvia, así que en ese momento no dijo nada, solo apartó sus manos con frialdad, se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Después de cerrar con llave, sin siquiera ordenar las cosas, se sentó, miró la foto de sus padres en la mesa y trató de armar la pulsera, pero al final no pudo. Rota era rota, no volvería a ser como antes. Al día siguiente, con los ojos hinchados, abrió la puerta. Vio a las tres hermanas paradas fuera, esperando con indecisión. Al verle salir, le entregaron varias cajas con pulseras. Alejandro, hemos buscado por toda la ciudad pulseras similares, no estés triste, ¿vale? Pero Alejandro ni siquiera las miró. No hace falta, esas no son las reliquias de mis padres, y además, esto es asunto mío, no molesten a las señoritas. Al verle tan frío, las tres se pusieron nerviosas de repente. Lucía suspiró con resignación. Alejandro, ¿tanto necesitas distanciarte de nosotras? Sabes muy bien lo que sentimos por ti. María e Isabel también hablaron al unísono, sabemos que últimamente te preocupas mucho por Miguel, pero él nos salvó la vida, es nuestro salvador. Le tratamos bien para devolverle el favor, pero tú eres diferente, eres a quien realmente amamos. ¿A quién realmente amaban? Alejandro volvió a escuchar esas palabras y casi se rió llorando. Se rió, entonces no molesten con su amor, porque ya me casé. Al ver que seguía jugando con la idea del matrimonio, las tres hermanas pusieron serias las caras de repente. Estaban a punto de hablar cuando Miguel llamó de repente por teléfono. Lucía, María, Isabel, acabo de caerme al cambiar una bombilla, me duele mucho. Entonces, las tres se pusieron nerviosas al instante, colgaron la llamada y miraron a Alejandro. Alejandro, deja de jugar con el matrimonio. Si no estás satisfecho con esto, buscaremos más después. No sooner had the words left their mouths than the three rushed out one after another. Capítulo 10. Pasaron 3 días seguidos sin que las hermanas volvieran. Pero los mensajes de Miguel no paraban. En las fotos, Lucía le aplicaba ungüentos con ternura, María colocaba un ramo de flores en un jarrón, e Isabel le daba de comer fruta con una taza. Don Alejandro, mira, solo me torcí un pie y ellas se preocupan tanto por mí, me cuidan tanto que no sé cómo agradecerles. Alejandro echó un vistazo y fingió no haber visto nada. Estaba ocupado organizando todo lo relacionado con ellas en estos años. El anillo que le pusieron en la muñeca cuando jugaban a casarse de niños. El coche deportivo limitado, el traje de alta costura y el reloj personalizado que le regalaron en su fiesta de mayoría de edad. Incluso la carta de amor que nunca tuvo oportunidad de entregar, guardada en el cajón. Todo, lo tiró en un brasero y lo encendió, hasta que fue devorado por las llamas. Mientras veía que las cosas en el brasero se reducían y el fuego ardía más fuerte, Alejandro sintió que todo el pasado se había disipado por completo. Las tres hermanas llegaron justo en ese momento y se quedaron boquiabiertas, sintiendo que su corazón se detuvo. Alejandro, ¿qué estás haciendo?, gritó Isabel alarmada, y fue a buscar agua para apagar el fuego. Lucía y María también buscaron objetos a su alcance para extinguirlo. Pero Alejandro solo miró en silencio. Como había quemado las cosas rápido, incluso después de apagar el fuego, no se pudo salvar nada. Solo quedó un brasero de cenizas y algunos fragmentos carbonizados. María lo miró con incredulidad. Alejandro, ¿por qué quemaste estas cosas sin más? He dicho que me voy a casar. Mi esposa podría malinterpretarlas si las viera, así que mejor quemarlas. Al verle tan frío, las tres se pusieron muy nerviosas, casi creyendo que estaba hablando en serio. Pero luego pensaron, no se casaría nunca. Lucía tenía la mirada sombría y frunció el ceño. Alejandro, ya basta de hacer escenas por enfado, si sigues así no tiene gracia. Alejandro las miró con calma y dijo fríamente, mañana a las 12, invito a las señoras Lucía, María e Isabel Fernández a asistir a la ceremonia. Al día siguiente, Alejandro se vistió y se preparó para ir a buscar a la novia.
Padre y Madre Fernández estaban sentados a su lado, mirándole con el traje de novio. Madre Fernández se secó las lágrimas con tristeza. Alejandro, si no te va bien allí, recuerda volver a buscarnos. Él asintió, sonrió y tomó la mano de Madre Fernández. Entonces, se oyó un ruido de pasos en el piso de arriba. Al mirar hacia allí, vieron a Lucía, María e Isabel. Cuando estaban a punto de salir, Madre Fernández las detuvo. Detente. Hoy es la boda de Alejandro, ¿a dónde vais? Lucía vio a Alejandro con el traje de novio, y un destello de asombro cruzó involuntariamente sus ojos fríos, pero fingió indiferencia. Papá, mamá, Alejandro está haciendo una escena por enfado con nosotras. ¿Cómo podéis creerle? ¿Qué escena? Alejandro se casa de verdad, ¿no lo veis? Gritó Padre Fernández, enojado. María parecía indiferente. Sí, vemos que está haciendo otra escena con nosotras. Isabel, por su parte, se metió las manos en los bolsillos con desinterés. Alejandro, si quieres jugar tanto, jugaremos contigo. Veremos si alguien viene y cómo son los actores que has contratado. El tiempo pasó minuto a minuto y el reloj marcó las 12, pero nadie llegó. Isabel respiró aliviada y se burló. No estabas actuando bien antes, esta vez olvidaste contratar actores. María también respiró aliviada. Ya basta, has hecho suficiente escena. Alejandro, quita el traje de novio. Lucía lo miró con ojos profundos. Sabes que estabas molesto por el registro civil hace media luna, ahora vamos allí mismo. Alejandro frunció el ceño, a punto de hablar, cuando Miguel llamó de repente. Lucía, María, Isabel, me caí al cambiar una bombilla, me duele mucho. Las tres se pusieron nerviosas al instante, colgaron la llamada y miraron a Alejandro. Alejandro, deja de bromear con el matrimonio. Si no te gustan estas pulseras, buscaremos más tarde. No sooner had they finished speaking than the three rushed out. Mirando sus espaldas alejándose, Padre y Madre Fernández rompieron la taza que tenían en la mano, furiosos. Se arrepentirán, seguro que se arrepentirán. Apenas se marcharon los tres coches, se oyó un pitido de coche en la puerta. Alejandro salió corriendo y vio una fila de coches de lujo frente a la mansión de los Fernández. Los guardaespaldas bajaron del coche, y numerosos petardos de pétalos se abrieron, esparciendo pétalos por el cielo. El asistente Sang bajó primero y abrió la puerta con respeto. Señor, lo siento por el retraso, hubo tráfico. Por favor. No importa. Alejandro sonrió comprensivo, luego se volvió con los ojos rojos hacia Padre y Madre Fernández. Tío Fernández, tía Fernández, Alejandro, se casa. Padre y Madre Fernández también se pusieron los ojos rojos, le cogieron la mano. Sí, hijo, que seas feliz. Lo seré, tío, tía. Él, sin duda, sería feliz. Alejandro abrazó a los dos ancianos, echó un último vistazo a ese lugar donde había vivido más de 10 años, y subió al coche sin mirar atrás, dirigiéndose a su nueva vida. Capítulo 11. En el coche, Elena tenía los ojos profundos con una leve sonrisa, y se inclinó sin preocuparse por su imagen para arreglarle el cuello a Alejandro. Lo elogió sinceramente, muy guapo, mucho más hermoso de lo que imaginé cuando lo diseñé. Alejandro miró automáticamente el vestido de ella, pero vio su perfil bien definido, sus cejas exquisitas y sus facciones esculpidas que combinaban a la perfección. En el instante en que levantó la vista hacia ella, sintió que su corazón saltó un latido. Sí, gracias, también estás muy bonita hoy. Después de decir este elogio seco, se avergonzó instantáneamente y se ruborizó. Pero Elena solo rió suavemente, es un honor ser elogiada por el Señor. Su voz elegante y magnética llegó a sus oídos, haciendo que le cosquilleara la oreja y su corazón latiera más rápido. Alejandro miró hacia la ventana sin pensar, para calmar su nerviosismo. El paisaje fuera pasaba rápido, y al poco tiempo se detuvieron en una finca. Toda la finca estaba decorada con un rosa romántico y de una belleza sublime, parecía un sueño. Con la melodiosa marcha nupcial, Alejandro bajó primero del coche, y extendió su mano con nudillos definidos frente a Elena, caliente y segura. Ella depositó su mano en la suya con total confianza, entregándole el control, dejándose guiar hacia adelante. Los invitados no eran especialmente numerosos, pero casi todos tenían un aire distinguido. Muchos eran personalidades que rara vez se veían en televisión, pero aquí parecían comunes. Todas las miradas dirigidas a Alejandro eran cálidas y admirativas, deseándole sinceramente felicidad en su boda. La ceremonia avanzó sin problemas, él sintió que su mente estaba en blanco, como si estuviera en un sueño, solo podía seguir a Elena en cada paso.
En el momento en que intercambiaron los anillos con éxito, su corazón se calmó instantáneamente. No era un sueño, realmente se había casado. Los padres de Alejandro estaban abrazados con afecto, observando en silencio, con ternura en sus ojos. Entre las felicitaciones de todos, Elena abrazó a Alejandro firmemente, le rodeó la cintura y le dio un beso suave en la comisura de los labios. Mientras tanto, en el hospital, las tres hermanas presionaron involuntariamente su pecho, se miraron entre ellas y sintieron que algo muy importante se había perdido para siempre en ese instante. Alejandro. Las tres voces gritaron al unísono, con un nerviosismo incontrolable en el corazón. Isabel no se pudo quedar quieta, quiso levantarse y marcharse sin pensar. En ese momento, Miguel, con los ojos rojos de llorar, la agarró de la mano y preguntó con voz entrecortada. Isabel, ¿estás muy apurada? ¿Puedes quedarte un poco más conmigo? Isabel estaba en apuros, con una expresión muy conflictiva, pero el ansia en su corazón la urgía a marcharse deprisa. Podía jurar que si no se iba ahora, se arrepentiría el resto de su vida. Así que, después de un momento de duda, apartó la mano de Miguel y lo consoló. Miguel, aquí están la hermana mayor y la segunda hermana contigo, y tía Liu ya no tiene nada grave. Tengo un asunto urgente, debo irme ahora, lo siento. No sooner had she finished speaking than she ran out of the hospital as fast as she could. Isabel. Miguel gritó hacia su espalda, intentando detenerla, pero fue inútil. Se volvió decepcionado, y cuando iba a buscar consuelo a Lucía y María, las vio levantarse para marcharse. Miguel, tía Liu tiene enfermeros para cuidarla y ya está fuera de peligro. Tenemos asuntos pendientes, así que no nos quedaremos aquí. Lucía no le dio oportunidad de negarse, y salió con una expresión seria de su lado. María también tenía ansiedad en el rostro, con la misma negativa. Miguel, también tengo asuntos, lo siento, vendré a verte después. Capítulo 12. Miguel se quebrantó un poco, pero solo mordisqueó sus labios, y en su rostro pálido apareció una sonrisa fingidamente relajada. Estoy bien. No importa que nadie me acompañe, soy capaz de estar solo. Si estáis ocupadas, idos primero, no dejéis pasar vuestros asuntos. Yo solo tengo un poco de miedo. Sin embargo, incluso María, que solía ser la más observadora, no notó que quería que se quedaran. Al contrario, respiró aliviada, me alegro de que lo entiendas, nos vamos. Dicho esto, salió a grandes pasos, y Lucía ya ni siquiera se veía a su espalda. Al ver que las tres se marchaban, Miguel se enfadó y golpeó el suelo con el pie, pero no pudo hacer nada. Al regresar a la habitación, la madre de Miguel, que estaba en la cama, vio que solo él entraba y miró varias veces hacia la puerta. Mamá, no mires, todas se han ido por asuntos. Miguel se sentó en el borde de la cama, débilmente. La madre de Miguel lo miró con enojo, no te dije que hoy tenías que hacer que las tres hermanas se quedaran, ¿quién sabe si Alejandro se casó de verdad o no? Miguel miró la hora, eran las 4 de la tarde, y se calmó al instante. Mamá, no te preocupes, ya sea verdad o mentira, ahora es tarde. Si se casó de verdad, no llegó a tiempo, y si es una broma, ellas se romperán eventualmente, ¿no podré yo escoger entre las tres? No te preocupes. Al oírlo, la madre de Miguel se calmó y dijo, sí, tienes razón. Luego, miró sus heridas y sintió que valía la pena. Las tres hermanas llegaron a casa y se quedaron boquiabiertas al verla vacía. En el camino de guijarros de la entrada, todavía había muchos pétalos perfumados. Daba una sensación de alegría y bullicio sin motivo. El corazón de Lucía dio un salto, y su rostro se volvió negro instantáneamente. Alejandro. Entró corriendo, perdiendo por completo su calma habitual, buscando por todas partes la figura de Alejandro. Las otras dos no se quedaron atrás. Isabel tenía los ojos rojos, casi revolvió toda la casa, y gritaba desesperadamente. Alejandro, no me hagas bromas, ¿quieres casarte? Vamos a coger los DNI y registrar la boda ahora mismo, no esperemos más. María tenía su habitual sonrisa, pero sus ojos eran fríos, y se paró frente a sus padres, preguntando con incredulidad. Papá, mamá, ¿dónde está Alejandro? Lo habéis escondido para que nos arrepintamos. Esta broma no es graciosa, papá, mamá, dejad de permitir que Alejandro haga travesuras, ¿ha elegido con quién se casa? Ya es hora de decirlo. Sonrió, engañándose a sí misma. Pero los padres de las chicas no podían creer que sus hijas fueran tan obstinadas. Slap. Padre Fernández le dio una bofetada a María. Idiota.
Su rostro precioso y sin precio se hinchó por el golpe. Si sus fans lo vieran, seguramente se pondrían muy tristes. Pero María no pareció sentir dolor, solo se limpió la sangre del labio con la mano. Papá, ya me has pegado, ¿ahora puedes decirme dónde está Alejandro? Al oír esto, Lucía e Isabel se pusieron detrás de ella, esperando la respuesta de sus padres. Madre Fernández rió fríamente y arrojó el móvil a sus caras. Mirad vosotras mismas, ¿no os da vergüenza? Capítulo 13. Las tres hermanas cogieron el móvil apresuradamente y la foto de la ceremonia de boda en la pantalla hirió sus ojos. Era la foto del matrimonio de Alejandro, sin ningún retoque, era real. Una mujer tan hermosa como ella se abrazaba a él, el velo blanco cubría sus cabezas, ocultando parcialmente a los demás, pero se veía claramente que él la besaba. La sonrisa en los ojos de Alejandro era absolutamente sincera. Porque ellas lo conocían mejor que nadie. Pero, desde hace tiempo, ya no había sonreído así. La mano de Lucía, que sostenía el móvil, se contrajo cada vez más, su aura era tan opresiva que casi rompió el dispositivo. Papá, mamá, estáis mintiendo, ¿verdad? ¿Dónde habéis encontrado a estos actores? Alejandro, realmente se ha esforzado mucho. Casi arrancó las palabras de su garganta. María no podía controlar su expresión, sus labios temblaban. Imposible. A Alejandro nos queríamos más a nosotras, como puede casarse con otra, es falso, seguro que es falso. No solo ellas dos, Isabel tampoco lo creía. Su rostro, normalmente orgulloso, ahora estaba lleno de angustia y desamparo. No creo que Alejandro se haya casado de verdad, voy a buscarle. Dicho esto, salió de casa de nuevo, sin que nadie pudiera detenerla. Seguidamente, Lucía y María también salieron. La noche cayó silenciosamente y las luces de la ciudad se encendieron. Tenían buena memoria, y con solo una mirada recordaron las características del fondo de la foto. Las tres hermanas se dividieron en tres rutas, buscando en toda Ciudad B la finca de la foto. No, ninguna es. No sabían cuánto tiempo buscaron, las calles se volvieron vacías, y se encontraron varias veces, pero no encontraron la finca. Finalmente, se reunieron de nuevo, con cansancio en los ojos. Lucía llamó a su madre, mamá, ¿sabes dónde celebró la boda Alejandro? Tan pronto como preguntó, su madre respondió fríamente, no lo sé. Después de colgar, seguían sin saber nada. Pero era obvio que Alejandro estaba serio esta vez. Hasta ahora, los criados no habían venido a decirles que había vuelto a casa. Capítulo 14. Las tres hermanas solo podían deambular por la calle sin rumbo fijo. Alguien se equivocó de camino y tomó una callecita apartada pero hermosa. Después de un rato, el paisaje se abrió de repente. La finca que habían buscado tanto apareció ante ellas. Incluso de noche, la finca de Rosas mantenía una belleza única. Desde la puerta principal, se podían ver los adornos de boda aún no desmontados. Justo cuando el coche de Isabel iba a entrar para verificar, se acercaron varios guardias altos y musculosos. Señorita, esta es una finca privada, no se permite el acceso a personas no invitadas. Isabel nunca le había hecho caso a esto, sabía que donde quería entrar, siempre podía hacerlo. Estaba a punto de pisar el acelerador para embestir cuando María bajó del coche y la detuvo. ¿Podría decirnos quién es el dueño de esta finca? Nos gustaría hablar con él, tenemos que buscar a alguien. Los guardias fruncieron el ceño al mirarlas, como diciendo, si habéis llegado hasta aquí, ¿cómo no sabéis quién es el dueño? Pero respondieron con profesionalismo, el dueño apellida Yu. No recibimos visitantes, y no es el lugar para buscar personas. Por favor, marcharse. Y hicieron un gesto de despedida. ¿Yu? Lucía palideció al repetir el apellido, recordando de repente al señor Yu que su asistente había mencionado cuando Alejandro compró la casa de matrimonio. Esta coincidencia no podía ser casual. En un instante, las tres recordaron eso. Anteriormente, Lucía solo lo había encontrado familiar, pero últimamente estaba negociando un proyecto crucial con el legendario señor Yu. Sin darse cuenta, conectó los puntos. De repente, su corazón latió fuerte, sintiendo que tocaba un hilo clave. Esta finca era extraordinaria, casarse aquí no podía ser un escenario pagado. Incluso con su estatus, nunca habían sabido que existía una finca así en el centro de Ciudad B, donde el suelo valía oro. Y mucho menos Alejandro. No mentía. Todo lo que había dicho antes, ellas lo habían tomado como bromas, pero si era verdad, entonces. ¿Se había casado de verdad hoy?
¿También quería casarse hace media luna? Al darse cuenta, las tres palidecieron, incapaces de aceptarlo. Nunca habían imaginado que Alejandro se casaría con otra persona. Y menos con una desconocida que ni siquiera habían visto. ¿Por qué? Se preguntaban, sin encontrar respuesta. ¿Qué habían hecho mal para que eligiera a otra? Se quedaron en silencio largo rato, sin hallar respuesta. La boda había terminado hacía horas. Esa noche era la luna de miel de Alejandro y el señor Yu. ¿Qué pasaría entre ellos? Casi no se atrevían a pensar. Lucía dio la vuelta sin dudarlo, con la cara tan tensa que no tenía expresión. Pero la velocidad de su coche delataba su mal humor. María e Isabel la siguieron al instante. Tenían el mismo destino, urbanización Jardines de la Flor. En el camino, saltaron incontables semáforos en rojo hasta llegar allí. La luna brillaba alto en el cielo, las hermanas se pararon fuera de la mansión, viendo las luces encendidas, pero sin valor para tocar el timbre. Las cortinas del dormitorio principal estaban cerradas, pero se veía la luz interior. Las luces permanecieron encendidas toda la noche, los pájaros en los árboles huyeron asustados por los ruidos ambiguos que se filtraban. Lo que pasaba dentro era obvio. En ese momento, debían haber irrumpido para detener a Alejandro. Pero no tenían derecho ni razón. Al final, solo eran sus hermanas nominalmente, ni siquiera estaban en el mismo registro familiar, a lo sumo, eran vecinas. Mientras que la mujer en la mansión era su legítima esposa. El certificado de matrimonio que habían rasgado aquel día se había convertido en una gran broma. María sonrió amargamente. Alejandro nos dio la respuesta desde el principio, fuimos nosotras las obstinadas, no quisimos creerlo, nos engañamos a nosotras mismas. Lucía miró hacia el dormitorio, inmóvil como una estatua. Isabel, llena de celos y furia, perdió el control. Su temperamento nunca había sido bueno, se lanzó al timbre, gritando a sus hermanas con los ojos rojos. Lucía, María, no soy cobarde como vosotras. Alejandro es nuestro, lo ha sido desde niño, nadie nos lo quitará. Tocó el timbre, golpeó la puerta, incluso la pateó, pero nadie abrió. Sus esfuerzos parecían ridículos. Pasó toda la noche fuera, y la puerta siguió cerrada. Capítulo 15. Al amanecer, la puerta se abrió. Elena, con un camisón holgado y el cuello ligeramente abierto, mostraba claras marcas de besos en el clavícula. Sí, algo que decir. Se apoyó con indiferencia en el umbral, sus ojos entre el cabello desordenado parecían despreocupados, sin darles importancia. Su felicidad era un puñal en el corazón de las tres. Isabel mordió los labios y lanzó un puñetazo a Elena, pero ésta lo atrapó con facilidad. ¿Eso es todo? Elena endureció la mirada y le dislocó la muñeca sin importarle lo preciosa que fuera. Lucía agarró a Isabel, susurrando, no te exaltes. Luego, apretando los dientes, intentó hablar con calma. Señorita Yu, Alejandro solo se casó por impulso. Por favor, devuélvanoslo. Para alguien como tú, no faltarán hombres, pero nosotros no podemos vivir sin él. G. Elena rió fríamente, con una aura intimidante, y hizo algo inesperado, besó el anillo de su dedo anular con seriedad. Los Yu se casan una sola vez en la vida, no hay infidelidades. Alejandro es mayor de edad, su decisión de casarse conmigo fue consciente. Nos necesitamos el uno al otro. Y vosotras no sois indispensables, ¿no? Mientras hablaba, miró con interés detrás de ellas. María se volvió y vio a Miguel, pálido como la muerte, temblando. María, Lucía, Isabel, estoy molestando. Solo vi vuestros coches aquí y me preocupé. Alejandro, se casó de verdad. Miguel reprimió el impulso de sonreír, pero no pudo ocultar el celo al ver a Elena. ¿Por qué Alejandro, después de ser abandonado, había encontrado a una mujer tan perfecta? Al sentir la mirada amenazadora de Elena, apartó la vista apresuradamente y miró a las hermanas con lágrimas en los ojos. Lo sé, no me queréis, solo no pude evitar enamorarme de una de vosotras. Pero tranquilas, lo controlaré, no os molestaré. Después de todo, sé que vuestros corazones solo pertenecen a Alejandro. Dicho esto, bajó la cabeza y sollozó, pareciendo sumamente vulnerable. Capítulo 16. Pero, ahora que Alejandro está casado, seguirá eligiendo entre vosotras a quién prefiere realmente. ¿No será que las quiere todas? Al decir esto, Miguel miró rápidamente las reacciones de las cuatro, luego se golpeó la boca fingidamente. Lo siento, dije tonterías.
Alejandro solo tiene un amor, no es indeciso. Elena no le prestó atención. Ahora, ella era la única con derecho. Además, la noche anterior habían hablado a corazón abierto, Alejandro había dejado atrás a las hermanas, no sentía nada por ellas. Ella tenía confianza, pero las hermanas guardaron silencio, incluso mirándose con desconfianza. Años luchando por el amor de Alejandro sin resultado. ¿Acaso Miguel tenía razón? Quería todas. Lucía, María e Isabel se miraron amenazadoras. Aunque eran mellizas, siempre habían competido. Eran todas dominantes por naturaleza, no tolerarían compartir. Inimaginable. Imposible. Dijeron al unísono. Esa sincronía las disgustó. Miguel, sorprendido por su reacción, se recuperó al instante, probando el terreno con Alejandro. Mientras iba a seguir sembrando discordia, Alejandro bajó las escaleras lentamente. Los ruidos lo despertaron, se frotó los ojos con sueño. ¿Quién está aquí? Siguió el aroma fresco de Elena, la abrazó por la cintura, dependiendo de ella, descargando todo su peso en su cuerpo. Nunca había imaginado que con tan pocos encuentros se sentiría tan cómodo con alguien. Al ver su intimidad, Isabel casi enloqueció de celos. Alejandro, no te apoyes en ella. Gritó desesperadamente. Antiguamente, cuando lo despertaban de mala gana, se apoyaba en ella. Ahora, lo hacía con otra. No lo podía aceptar. Lucía y María también estaban pálidas. La forma extraña de caminar de Alejandro y las marcas de besos bajo el cuello los estaban volviendo locas. Antiguamente, ni siquiera se atrevían a tocarle por miedo a que se arrepintiera. Y ahora, había hecho todo con otra. El celo las inundó, exacerbado por su telepatía melliza, sentían el triple de ira. Mientras tanto, Elena se acurrucó en el pecho de Alejandro. ¿Cómo te fue anoche, marido? Se enterró en su cuello, preguntando con ternura. Las palabras hicieron perder la razón a las hermanas. Alejandro, divorcia de ella, vuelve a casa, podremos olvidar todo esto. Lucía agarró su mano con fuerza, intentando arrastrarle hacia afuera. Capítulo 17. María intentaba sonreír suavemente, pero su expresión transmitía una peligrosidad inexplicable. Ella también agarró su brazo, y acto seguido, Isabel lo sujetó. Si no hubieran temido lastimarlo, lo habrían arrastrado directamente. Al ser agarrado por 3 manos al mismo tiempo, Alejandro no tuvo más remedio que despertar por completo. Abrió los ojos, vio a las 3 mujeres y enseguida se puso de mal humor. ¿Ven? Estoy realmente casado. No estoy bromeando ni jugando con ustedes. No volveré con ustedes. Ya tengo una esposa, mi propio hogar, y en él no caben ustedes. Alejandro se negó fríamente y las apartó de un empujón. No elijo a ninguna de ustedes. Esta frase resonó en las mentes de las hermanas, recordándoles una y otra vez, ya no las quería. Lucía lo miró con ojos llenos de confusión e incredulidad. ¿Por qué? Preguntó, dándole voz a lo que María e Isabel pensaban. ¿Por qué dejas de elegir? Antes te gustaba una de nosotras. El amor se abandona tan fácilmente, pero nosotras te hemos querido durante años. Al oír esto, Alejandro solo sonrió con resignación. No elijo porque ya no importa. Ya no las quiero, ¿no es claro? Dejen de decir que me quieren. Admítanlo, solo no quieren renunciar. Ustedes tienen a otras personas, yo también. Todos iremos mejor, ¿no es eso bueno, hermanas? Después de tantos años, al escucharlo llamar las hermanas, no sintieron la menor alegría. De niñas, se peleaban por qué les llamara hermano mayor, cada una quería ser la única en sus labios. Al final, Alejandro renunció a ese título y las llamó por su nombre, para que cada una fuera única y no hubiera más disputas. Siempre supo equilibrar las cosas, y ahora no fue diferente, al no elegir a nadie, todas seguían siendo iguales. Una actitud cruel que ahora las torturaba. No, no es cierto. No es obsesión. Te hemos dicho muchas veces que te queremos de verdad, explicó María con voz débil, pero sin poder convencerlo. Alejandro estaba cansado. Había pasado casi toda la noche de bodas con disturbios, apenas había dormido y no quería seguir discutiendo. Ellas nunca escuchaban, solo se aferraban a sus propias ideas, así que no valía la pena insistir. Los empujó fuera y cerró la puerta con un van. En el instante siguiente, sus piernas flaquearon y se apoyó inconscientemente en el regazo de Elena. La fachada que había mantenido se derrumbó al instante.
Elena lo ayudó a acostarse en la cama y le aplicó ungüento en las heridas. No tienes que fingir delante de mí. Si te sientes mal, dímelo. Cualquier pena también puedes contármelo. Siempre estaré a tu lado. Su voz, normalmente fría, sonaba suave. Alejandro casi se dejó envolver, pero se advirtió a sí mismo que no debía relajarse. ¿Siempre?, preguntó sin pensar. Sí, respondió con firmeza. Esa ternura inesperada lo hizo retroceder un poco. Capítulo 18. Alejandro había escuchado muchas promesas de siempre antes. Nadie las cumplió, ni Lucía, ni María, ni Isabel, ni él mismo. Solo podía esforzarse por amar mientras no hubiera rencores. Elena, quizás advirtiendo sus dudas, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Tranquilo. En mi familia, las reglas son estrictas. Si yo fuera infiel, mis abuelos me matarían antes de que lo descubras. A los Yu odiamos la inconstancia. No cambiamos de pareja a menos que el otro haga algo imperdonable. Su voz hiciera vibrar su pecho, y el latido constante de su corazón demostraba su sinceridad. Alejandro se sorprendió, no imaginaba que existieran familias tan rigurosas en la época actual. Entonces recordó cómo había comenzado su matrimonio tan apresuradamente. Había esperado en el registro civil desde la noche hasta el amanecer y luego hasta el atardecer, mientras su cumpleaños número 22 terminaba en soledad. Decidir casarse fue un acto de rebeldía. Pero fue Elena quien se acercó primero, le puso su abrigo y, con una leve tensión que apenas se notaba en su rostro frío, le preguntó con voz serena. Te he estado observando mucho tiempo, ¿estás apurado por casarte? ¿Podrías considerarme? Su rostro hermoso e intrigante iluminó el día gris de Alejandro. No supo de dónde sacó el valor para asentir. Sí, vamos a casarnos. Se apresuró a tomar su mano y entraron al registro civil justo antes de que cerraran. Ese día fue como un sueño, y aún hoy, Alejandro no podía creerlo. Elena. Si aquel día no hubiera sido yo, ¿habrías elegido a cualquier persona?, preguntó absorto. No, respondió sin dudarlo, con amor oculto en sus ojos. Ya te dije que te observaba desde hace tiempo. Estaba esperando que me eligieras. Alejandro se quedó helado, sin saber qué decir. Solo se escuchaban sus respiraciones y los latidos del corazón. Elena lo miró con paciencia, no queriendo perderse ni un detalle de su reacción. Pero, ¿sabes que te elegí por desesperación ese día?, balbuceó con la voz seca. No importa. Lo importante es que al final me elegiste, dijo Elena, abrazándolo fuerte. Sentir su temperatura y su latido bastaba. En lo oculto, sus ojos brillaban con una satisfacción obsesiva. Por fin lo tenía. Alejandro no creía en el amor a primera vista, y menos que Elena fuera capaz de ello. ¿Por qué me esperaste, amor a primera vista? No lo creo. Elena suspiró, lo soltó y lo llevó a la biblioteca. Presionó un botón, abriendo una habitación oculta llena de fotos suyas, instantáneas casuales en la calle, bajo los árboles, en un podio, capturadas sin que él se diera cuenta. Capítulo 19. Alejandro se sorprendió al ver que alguien más que la familia Fernández guardara tantas fotos suyas. Tú. Miró a Elena con una expresión indescriptible. Al notar que sus pensamientos se estaban desviando, ella le dio un ligero golpe en la cabeza. Tonto. El amor a primera vista no es suficiente. Los Yu somos muy cuidadosos al elegir pareja. La primera vez que pensé que te quería, lo negué. Pero después de tantos encuentros casuales, tuve que admitirlo. En ese momento, el amor en sus ojos era innegable. Alejandro desvió la mirada, se secó los labios y preguntó con voz entrecortada, ¿y luego? Luego, recordó todos los coincidentes encuentros y sus intentos fallidos de acercarse. ¿Cuántos encuentros hacen falta para estar juntos? No lo sabía, porque siempre tenías a tus tres primas cerca, y tus miradas hacia ellas no mentían. Así que dejé de intentar decírtelo. Pero después del noveno encuentro, bajé del auto y te propuse casarnos. Mientras ella hablaba, fragmentos de memoria de Alejandro se unieron. A una mujer tan impresionante como Elena no podía haberla olvidado, pero cada vez que la miraba, Lucía, María o Isabel se interponían, bloqueando su vista para que solo ellas estuvieran en él. Resulta que alguien más lo amaba en secreto. Alejandro se lanzó a los brazos de Elena, abrazándola fuerte. Elena, nunca más nos separemos. Sí, nunca más. Elena no podía ocultar su sonrisa. Mientras tanto, en la mansión de los Fernández reinaba un silencio aterrador.
Lucía, María e Isabel habían estado sentadas en la habitación de Alejandro durante horas, en un estado de shock. Al ver el cuarto tan simple, se dieron cuenta de lo mal que lo habían tratado últimamente. El príncipe que una vez adoraban ahora había salido de la suciedad solo, y ya no las quería. No sabían cómo recuperarlo, qué habían hecho mal, no les había explicado que solo sentían gratitud y lástima por Miguel, sin más sentimientos, porque Alejandro aún estaba celoso. El timbre sonó varias veces. Isabel, irritada, se levantó a abrir la puerta. Miguel, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el hospital cuidando a tía Liu? Aunque molesta, lo dejó entrar. Miguel se quedó sin palabras un momento, luego respondió, mi madre está bien. Solo me preocupaba por ustedes, el otro día estaban muy mal. No han dormido bien en días, ¿verdad? Voy a asegurarme de que coman y descansen. Solo así tendrán fuerzas para pedir perdón a Alejandro. Con esas palabras, entró a la cocina y comenzó a cocinar, como si fuera su casa. Había aprendido de niño ayudando a su madre, así que cocinaba decente. Pero su verdadero propósito no era cocinar. Capítulo 20. Miguel llevaba una camisa blanca ceñida que realzaba su cuerpo musculoso. Mientras nadie lo miraba, accidentalmente tiró carne con gotas de agua a la sartén, haciendo que el aceite salpicara. Cuidado. Isabel lo abrazó para protegerlo, usando su cuerpo como escudo. Él fingió preocupación, se lavó las manos y limpió con una toalla humedecida las manchas de aceite en su rostro. ¿Te quemaste?, preguntó con ternura. Isabel intentó alejarse, pero de repente vio su pecho empapado, la camisa blanca se adhería a la piel, dejando entrever detalles que la hicieron apartar la vista apresuradamente, sintiendo una extraña inquietud. No importa, sigues cocinando, dijo, agarrando su mano para detenerlo y saliendo rápidamente de la cocina. Aunque no sabía cocinar, algo la alertaba. Mirando la elegante espalda de Miguel, la sospecha creció, ¿por qué usar ropa tan incómoda para cocinar? Antes, cuando ayudaba en la cocina, usaba el uniforme de los sirvientes, sin maquillaje y con el pelo ordenado. Ahora. En la cena, Isabel se sentó lo más lejos posible de Miguel, evitando contactos. Lucía y María notaron su extrañeza pero no le dieron importancia. Esa noche, Miguel se quedó para cuidarlas. Mientras Isabel dormía, alguien tocó su puerta. ¿Qué pasa?, preguntó con su tono habitual. Miguel, envuelto en una toalla y con el pelo mojado, se acercó temblando. Isabel, se cortó el agua caliente en mi habitación. ¿Puedo usar la tuya? Aunque sospechaba sus intenciones, lo dejó entrar. Quería ver hasta dónde llegaría. Cuando Miguel cerró la puerta del baño, su mirada se volvió fría. Después de un ruido de agua, salió con un perfume extraño que la hizo sentir caliente. Vestía una camisa tan delgada que apenas lo cubría, sonriendo inocentemente. Gracias, Isabel. Terminé, dijo, acercándose. Ella sintió un calor intenso y lo detuvo con fuerza, dejando huellas en su muñeca. ¡Ah!, gritó de dolor, llorando. Antes de pedir clemencia, Isabel lo arrojó fuera y lo agarró del cuello. ¿Quién te dio permiso para drogarme? ¿Intenta seducirme? Capítulo 21. No. Isabel, me malinterpretas, Miguel golpeaba sus brazos para soltarse. Lucía y María salieron al escuchar ruidos. Al enterarse, miraron a Miguel con frialdad. Lucía detuvo a Isabel, que soltó la mano. Miguel respiró con dificultad, agradecido, pero Lucía lo pateó violentamente. Ah. Tragó sangre, incrédulo. María, sonriendo dulcemente, levantó su barbilla. ¿Nos quieres a nosotras o más a Isabel? ¿Por qué solo la seduces? ¿No soy lo suficientemente atractiva? Las palabras de Miguel la hicieron enojarse, mentiroso. ¿Piensas que somos tuyas para elegir? Apretó su barbilla con fuerza. Lucía rompió su mano. ¿Usaste esta mano para encender el incienso afrodisíaco? ¿Te crees que puedes escoger entre nosotras? Miguel lloraba de dolor, arrepentido. ¿Por qué las odiaban tanto? Incluso Isabel, que reaccionó al perfume, lo rechazó. Lo siento, estaba confundido. Le salvé la vida. Perdónenme, suplicó. María relajó la presión, Lucía se calmó, pero Isabel rió fríamente. ¿Cuántas veces usaste el deber de gratitud? Ya le ayudamos suficiente. Al ver que sus hermanas lo defendían, Isabel salió corriendo bajo la lluvia, sin regresar. El agua fría la calentó el cuerpo, pero heló su corazón. Caminó hasta la mansión de Alejandro, pero no se atrevió a tocar la puerta. Pasó toda la noche mojada,
comprendiendo el dolor que él sintió al buscar los recuerdos de sus padres en la lluvia. Capítulo 22. Al amanecer, antes de que abrieran la puerta, Isabel se escondió en un arbusto. Vio a Elena protegiendo a Alejandro con un paraguas, su sonrisa llena de amor, un mundo que no podía penetrar. La inferioridad la invadió. Se marchó cuando ellos se fueron en auto, con lágrimas mezcladas con lluvia. Por la tarde, Alejandro encontró un estuche de pulseras de jade en la puerta con una nota: lo siento. Esto es por las disculpas. Si pudiera volver, habría comprado los recuerdos de tus padres. Que seas feliz, no te molestaré más. Isabel. Alejandro guardó el estuche y miró a Elena: ¿por qué no abres la puerta? Dentro del arbusto, Isabel lloraba: ¿solo así puedo pedir perdón? La primera frase es verdad, la segunda no. No puedo olvidarte, pero haré lo que te haga feliz. Al regresar a casa, empaquetó sus cosas. Lucía la detuvo: ¿a dónde vas? Al club, entrenamiento cerrado para el próximo torneo. Ya no soy joven, necesito esforzarme más, respondió, saliendo sin mirar atrás. Lucía, mirando evidencia en su mano, se volvió fría. Miguel se acercó: ¿Isabel está bien? No la pude detener. Ella lo miró profundamente. María apareció detrás de ella, jugando con su teléfono. ¿Te preocupas por Isabel? Preocúpate por ti mismo. ¿Qué? Miguel intentó sonreír, pero su nerviosismo se notaba. Capítulo 23. Lucía sacó un dossier y se lo arrojó a la cara con voz fría. Explícame estos dos accidentes de tráfico: ¿por qué el mismo conductor chocó contra nosotras y contra tu madre? ¿Por qué se fue del país y volvió a chocar contra ella? Ustedes ya se conocían, ¿no? Al pensar que lo habían engañado durante tanto tiempo, le apretó la muñeca con fuerza. Las hojas afiladas dejaron marcas rojas en su rostro. Miguel palideció al instante, llorando y negando con la cabeza. No, no lo hice. ¿Qué estás diciendo, Lucía? No entiendo. María, ayúdame a explicar, suplicó, mirándola con ojos implorantes. ¿Algún otro te contó mentiras? Somos solo sirvientes, ¿cómo podríamos hacer algo así? ¿Será que Alejandro no me soporta y te dijo cosas? Lógico, él nunca me ha gustado. Mientras hablaba, observaba sus reacciones, pero no se atrevía a mirar los documentos en el suelo. María, que solía sonreír, tenía los ojos helados y llenos de odio. Deja de fingir, tienes derecho a hablar mal de Alejandro, ¿no sabes lo que hiciste tú y tu madre? Contrataste a un conductor borracho para chocarnos, pero fingiste salvar nuestras vidas. Fuimos tan tontas que creímos tus mentiras sin investigar. Pero las pruebas no desaparecerán. Si no te hubieras apurado y tu madre no hubiera provocado otro accidente, nunca habríamos descubierto tu verdadera cara. Apretó su cuello con fuerza, hablando lentamente mientras sus venas se marcaban. No te preocupes, Miguel. Habrás hecho demasiados males como para que te perdone fácilmente. Todos los sufrimientos que hiciste pasar a Alejandro, los experimentarás tú mismo. Lucía, al ver que Miguel se estaba desmayando, advirtió. Cuidado, no lo maten. María soltó la respiración y le vertió una taza de sopa caliente encima. ¡Ah! Gritó al sentirse quemado, arrodillándose y rodando en el suelo para aliviar el dolor. ¿Tampoco aguantas? ¿Cómo soportó Alejandro todo esto? Murmuró Lucía, con los ojos entristecidos al pensar en él. Criado con cariño, pero después de que llegara Miguel, sufrió tantas injusticias. Ellas mismas se lo habían hecho. El remordimiento la invadió. María pensaba lo mismo, ganadora de tantos premios por interpretar a otros, pero en su propia vida se había dejado engañar por trucos tan burdos. Ahora que despertaba, solo sentía estupidez. Capítulo 24. María miró a Miguel con más crueldad. Antes de que se recuperara, lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia el lago artificial. Miguel, adivinando su intención, se abrazó a sus piernas. Lo siento, María, lo sé. Te salvé la vida, te quiero de verdad. No me hagas esto, me duele mucho. Por favor. Ella lo pateó para soltarse. No me toques, eres sucio. Él miró sus manos con desesperación, sintiendo el dolor de las quemaduras y la vergüenza de ser rechazado. ¿Por qué? Preguntó, alzando la vista. ¿Si lo ocultaba tan bien? En la orilla del lago, María rió fríamente. ¿Creías que lo ocultabas bien? Solo éramos complacientes. Ahora que tu madre volvió a provocar un accidente, descubrimos tu verdadera cara. Lo pateó al agua.
Mientras él se ahogaba, recordó la mirada desesperada de Alejandro aquel día que lo abandonaron para salvar a Miguel. «Ayúdame. No quiero morir», gritaba. María lo ignoró hasta que Lucía ordenó. «Sácalo, no lo dejes morir». Cuando respiró de nuevo, lo sumergieron otra vez. Tras repetirlo varias veces, Miguel dejó de luchar, como un alma perdida. «Lo siento, en serio, perdónenme», jadeó, tendido en el suelo empapado. Lucía señaló a los guardaespaldas. «Llévalo. Vamos a Jardines de la Flor». La mansión de Alejandro estaba a oscuras, aunque era de noche. Se miraron nerviosas. ¿Qué le habría pasado? ¿Por qué Elena no lo protegía? Capítulo 25. Dejando a Miguel atrás, decidieron buscarlo por separado. Pero antes, actualizó el muro de Alejandro, un video con el texto Luna de miel. Casi se rompieron los móviles al verlo, pero finalmente lo abrieron. En él, Alejandro sonreía feliz, caminando de la mano con Elena por la playa, un aura de intimidad que nadie podía penetrar. «Maldita sea», gritó Lucía, arrojando el móvil. María, furiosa, miró a Miguel. «Si no podemos pedirle perdón a Alejandro, lo harás públicamente. Así él verá las noticias». Abrió una transmisión en vivo. Al instante, miles de fans entraron, era la primera vez que María transmitía. «Pide perdón a Alejandro», ordenó. Miguel, desesperado, suplicó. «Si lo hago, me dejarán ir». «Después de pagar tu deuda, tendrás un destino», respondió María. Él confesó todo en directo, cansado de sufrir. Los espectadores, al principio compasivos, terminaron indignados al escuchar sus crímenes. Los hashtags sobre Miguel se hicieron tendencia. Alejandro vio las noticias mientras estaba en la playa. Frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, poniendo 2 cocos con pajitas en la mesa. «¿Los perdonarías?», preguntó ella nerviosa. Él la tomó de la mano, entrelazando los dedos. «No perdonaré que me herieran, pero ellos deberían disculparse, no solo Miguel. Fueron ellas quienes lo dejaron actuar. Ahora no importa, solo quiero no estar en las redes». Elena sonrió, acurrucándose a su lado. El viento marino acariciaba sus cabellos, lejos de los ruidos del pasado. Capítulo 26. Elena lo abrazó por el cuello, arrojándose a sus brazos. «Tranquilo, yo me ocuparé. No te molestarán más». Alejandro la miró sonriendo. «¿Qué tan poderosa eres?». «Tendrás que descubrirlo poco a poco», respondió con ojos cálidos, disipando el hielo en su mirada. Con la intervención de Elena, las noticias sobre Alejandro y las hermanas Fernández desaparecieron al instante. Lucía y María recibieron una advertencia oficial: no molestar más al amado de la señora Elena. Incluso Isabel, en el centro de entrenamiento, vio las noticias y acarició la foto de Alejandro en su móvil, sintiendo que la distancia no apagaba su nostalgia. Pero Lucía y María no se rindieron. Compraron una mansión en Jardines de la Flor y esperaron hasta que Alejandro regresara de luna de miel. «Alejandro», llamó Lucía con voz rota, ojos rojos por llorar. María también lucía cansada y pálida. «Lo siento. Fuimos nosotras las culpables. Miguel y su madre están en la policía, pagando por sus crímenes. ¿Podrías perdonarnos?». Alejandro las interrumpió. «No. Deben disculparse, pero no los perdonaré». Las hermanas se quedaron mudas, arrepentidas pero impotentes. Antes de que pudieran insistir, los guardaespaldas de Elena las rodearon. «Señoritas Fernández, por favor, váyanse». Lucía empujó a uno de ellos y corrió hacia Alejandro. «¿Realmente te has enamorado de Elena? ¿Qué fuimos entonces? Aquella carta de amor era para mí, ¿no ibas a declararte? Ahora acepto casarme contigo, esperar tu divorcio, ser tu plan B. No me abandones». La mujer altiva se humillaba delante de él, pero Alejandro la abrazó a Elena con firmeza. «La carta no era para ti. No quiero planes B. Solo eres mi hermana, Lucía. Déjate insistir». María recibió la misma respuesta. Mientras se marchaban, Elena les lanzó una mirada de advertencia, luego sonrió a Alejandro. «Hace mucho ruido aquí, ¿cambiamos de casa?». «Como quieras». En realidad, el barrio era tranquilo, el ruido eran ellas. En sus nuevas mansiones, Lucía escribió cartas de disculpa hasta llenar una caja, pero todas fueron devueltas. El grupo Fernández retiró la colección de joyería Miguel y lanzó una nueva llamada perdón, sin éxito.
María cerró su cuenta en redes, anunció su retiro del cine y abrió una pastelería cerca de la oficina de Elena, esperando ver a Alejandro de lejos. Un día, él entró a comprar un pastel. El sabor le recordó a María, pero se rió. ¿Qué haría una estrella aquí? María, escondida en la cocina, sintió su corazón helarse al escuchar sus pensamientos. Más tarde, Alejandro encontró un informe médico olvidado en la pastelería. Elena estaba embarazada. Corrió a abrazarla. Tenemos un bebé. Te amo, susurró ella. En ese momento, Isabel entró con un trofeo. Felicidades. Esto es para el bebé, dijo, huyendo antes de llorar. Después, Isabel se retiró del deporte y se centró en los negocios, compitiendo con Lucía para evitar buscar a Alejandro. María cerró la pastelería al ver que él nunca la reconocía. Lucía abandonó las cartas. Las hermanas Fernández aprendieron a vivir con el arrepentimiento, mientras Alejandro y Elena construían su felicidad, lejos del pasado.